amigos de Radix? ¿Cómo están? Pues es un gusto estar otra vez aquí en una entrevista. Ahora sí que como dice el título de primera categoría, nos Mm, acompañan en esta ocasión Bambú Orellana y Javi Risco. Ellos son cofundadores de Typo Creative Lab y además mm. co-creadores de la serie Primeras, una producción chilena que está dando mucho de qué hablar desde hace ya un buen rato y que finalmente es una realidad. Acaba de estrenar en Chile pues ya nos urge verla en toda Iberoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Contentos con el estreno de la serie. Sí. Bueno, justo lo primero que les quería preguntar al respecto de esta serie es cómo nace la idea de Primeras. Bueno, la idea original, somos un grupo de creadores, entre los que estamos Bambú y yo, pero somos un grupo de 5 personas, en donde hay otras 3 chicas, y que un poco nos juntamos y dijimos, hay historias muy buenas allá afuera de mujeres que han sido pioneras y no las conocemos. Creo que la primera chispa para mí personalmente, como Javi, es que me topé con la historia de la primera mujer que fue médico acá en Chile y en Latinoamérica, y descubrí que esa mujer como que había abierto una puerta tan grande había sido chilena, y no solo chilena, sino que había estudiado en la misma universidad que mi mamá cuando ella fue joven. Y que además había en Chile abierto la puerta para que todas las mujeres estudiáramos en la educación superior. Y preguntando entre todas las mujeres que conozco que han estudiado carreras en la universidad, nadie sabía quién era, excepto mi mamá, que tenía que ir a un auditorio con el nombre de esta mujer que se llama Eloísa Díaz. Y encontré que la historia no podía no ser contada. Pero luego cuando nos juntamos en este grupo de creadores, como que se transformó en, vamos a contar las historias de mujeres pioneras. Claramente hay más nombres allá afuera, hay más historias, y lo que hicieron al abrir estas puertas fue grandioso, ¿no? Contémoslo, veamos qué pasa. Sí, y solo quiero mencionar que también las otras personas como co-creadoras son gente que también tuvo algún rol en el proceso de, como que nosotros hicimos cargo como typo, un poco de la producción de la serie, pero quiero mencionar a las otras creadoras que son Michelle Redón, Catalina Fontecilla y Bárbara Bárbara Salinas. Salinas, que son como co-creadoras de la idea original y luego cada una de ellas igual tuvo roles en el proceso de realizar Claro. la serie. Y un equipo muy sólido y muy importante que hacen una labor muy Ujú. destacada a todos. Sí. Y es curioso porque, vaya, si uno analiza en general la historia de audiovisual, sea cine o series, pues hay muchísimas producciones que dicen el primer hombre que hizo esto o el primer hombre que hizo tal, pero ¿por qué Ujú. tardó tanto una producción en darse una producción que dijera quiénes fueron las primeras mujeres en? Es una muy buena pregunta de la que concretamente creo que no tengo la respuesta, pero si debo, con honestidad, o sea, si debo ser honesta, em, para que alguien haga algo de este tipo, tiene que haber gente interesada. Y creo que en nuestro caso, la gran mayoría de las creadoras, creo que Bambú es solo la excepción, pero la gran mayoría de las creadoras y en consecuencia las personas que trabajaron en arte, en producción, en la animación, han sido chicas. Entonces, de alguna manera, no era solo que este es un proyecto y trabajamos, sino que era como un área de interés para nosotras. No es que a los hombres no les interese hablar de grandes mujeres, pero mi sensación es que la primera mujer que votó a ellos quizás no les impacta tanto como sí nos impacta a todas nosotras que exista el derecho de voto para las mujeres. Entonces, claro, un grupo de chicas se junta y dice, podríamos hablar de esto que pareciera que es una mujer muy lejana a nosotras y no, es muy cercana. Como te mencioné, la mujer que fue primera médico en Latinoamérica, cuando yo la descubrí, el gran impacto que generó en mí fue que esta persona que es un desconocido, en realidad es una persona muy cercana a mí porque yo fui a la universidad por ella, mi abuela, mi mamá, cualquier mujer en mi país fue a la universidad gracias a ella, o sea, tenemos un link muy fuerte. Creo que para poder hacer una producción como esta,
fue crucial que las personas que el impacto de estas mujeres les impactara en nuestras vidas fuéramos justamente mujeres. Creo que eso es una gran diferencia. Sí, yo creo que tiene también que ver como con el ecosistema en el que vivimos, lamentablemente, todo en el mundo, que es como Mm, súper patriarcal y súper machista, y como que cuando uno no está nutrido de algo, es difícil saber que uno quiere ese mismo algo, porque de repente uno no sabe que existe. Como claro. pienso en Gina Davis, que es esta actriz norteamericana que tiene una fundación que tiene que ver con las mujeres en pantalla y tienen algunas cosas especialmente para niños y tienen como este eslogan que es como If she can see it, she can be it, como que si ella puede verlo, puede serlo. Y habla un poco de esto, como de que de repente las niñas no sueñan con crecer a hacer algo porque no lo han visto nunca en Claro, pantalla, entonces no saben que pueden soñar ese algo. Y entonces quizás por eso estamos en un contexto donde como no cuentan historias de mujeres que fueron primeras o incluso históricamente los registros de cómo la historia la escriben más los hombres y dicen, claro, las mujeres se quedaban solamente, no sé, cocinando mientras los hombres iban a cazar y de repente eso no es tan verdad, es como un punto de vista con el que se ha escrito todo y estamos todos tan metidos en ese contexto que de repente no nos detenemos a imaginar o a preguntarnos quiénes fueron las primeras o mujeres pioneras que hicieron mm, cosas, porque ni siquiera hay como una pequeña chispa que nos diga, oh, aquí hay algo que preguntarse. Entonces, por eso creo que fue tan mm, importante cuando la Javi como que conoce la historia de esta mujer médico y cuando conversamos con las otras chicas también co-creadoras que también tienen sus inquietudes y como que tomó un poco llegar a juntarse y poder conversar al respecto para decir, oye, esto es algo que podríamos como preguntarnos y quizás hay una respuesta interesante que podemos compartir mm, con otros. claro. Y bueno, aunque obviamente vamos a ver la serie todos, pero sí que me gustaría preguntar si nos pueden adelantar, aunque sea una pequeña parte de la selección de mujeres que podremos ver, y también cómo, pues vaya, cómo hicieron precisamente la selección, porque hay de todo un poco, me refiero a culturas, a profesiones, entonces también cómo fue definir eso. Em, Dale. bueno, nosotros, claro, hicimos una selección en este caso de 8 mujeres, que es lo que podíamos financiar acá en Chile, Mm, y luego 5 más, que es lo que estamos trabajando en coproducción con España en este momento. Y eh, claro, nos interesaba mucho ser bien transversales. Al principio el sí, proyecto partió muy latinoamericano, como que buscaba ser de mujeres de Latinoamérica, y luego lo empezamos a expandir hacia el mundo, porque nos dimos cuenta que habían demasiada historia y queríamos ser muy representativos. sí, Entonces, claro, como bien dices tú, tratamos de agarrar gente de distintas áreas, un poco del mundo como de la ciencia o como de los estudios en general, y también del deporte, de las artes. Intentamos un poco ser transversal en ese sí, sentido y también buscar mujeres que fueran de distintas épocas para ver distintos tipos de desafíos, como mujeres un poco más modernas, mujeres mucho más como antiguas y también de distintos países, como que queríamos representar gente que fuera lo más diversa posible. Y en ese sentido, algunas mujeres que seleccionamos son Junko Tabei, que fue la primera mujer que llegó a la cima del Everest, que es una Japo- escaladora japonesa. claro. Dentro del área del deporte también está Alfonsina Estrada, que fue hasta ahora la única mujer en correr en el Giro de Italia, que es una de las carreras de ciclismo más importantes. Está Carmen Moral, que es una peruana que está viva, que, que es maravillosa por lo Ujú. demás, que es la primera latinoamericana en ser reconocida como conductora de orquesta. Entonces es la primera sudamericana en ser conductora de orquesta. Luego está, por ejemplo, Eloísa Díaz, que fue la que mencionó Javi, que es la primera mujer médico de Latinoamérica, y Prudencia Ayala, por un lado más como social, que fue una mujer de El Salvador que se candidateó a ser presidenta cuando las mujeres ni siquiera podían votar todavía. Eso.
Y claro, Y eso sería como algunas de las que... los demás ya tienen que ver la serie, obviamente. Sí, claro, claro. Para las demás hay que verla. Y bueno, sintetizar una vida en un episodio, pues debe ser muy complicado. Entonces, ¿cómo fue también su proceso de investigación y cómo fue, pues, compactar todo esto en cada episodio? Em, bueno, nosotros, claro, el proceso de investigación la verdad es que fue bien como, no sé si improvisado es la palabra, porque fue muy organizado, pero no contamos en verdad con una asesoría como Sí, periodística y un gran equipo, sino que nosotros como líderes del equipo de guión, que trabajamos con otros guionistas además, con Lisette Kaman de acá de Chile y con Kat Woodley ¿de dónde es la Kat? es de De Suiza. Suiza. Cada uno como que primero nosotros nos encargamos de hacer la selección de las mujeres y luego había algunas que estaban seleccionadas que cuando íbamos avanzando en la investigación decíamos, quizás no es tan interesante esta historia, vámonos por otra", como que fue un proceso largo. Mm, Em, y claro, lo que nosotros hicimos fue hacernos una especie de rúbrica de elementos con los que tenían que cumplir estas mujeres que estábamos seleccionando, como eh, la diferencia entre ser primera o ser solo extraordinaria, que digo solo como que fuera algo fácil, pero claro, obviamente hay muchas mujeres que son extraordinarias y que tienen historias de vida muy interesantes, pero quizás no pueden ser consideradas como una pionera o una primera en algo, entonces ahí había un criterio de selección desde ahí. Y luego, bueno, hay mujeres que ya están muertas, que hubo que investigar harto leyendo sobre ellas. Hay claro. otras mujeres que están vivas y que tuvimos la suerte de poder contactarlas y entrevistarlas. Y claro, luego condensar esa información. em, Hicimos como un trabajo un poco de guión y de dirección, de darle forma a la serie a partir de un hito específico, como decir, ok, no nos cabe la vida entera de esta mujer, vamos a elegir, supongamos, la primera mujer médico se va a tratar de cuando entra a estudiar medicina y cuando sale de estudiar medicina. Claro, Por- porque son vidas muy extensas. Además, son como tal, como lo digo, es una vida, es muy difícil meter una vida entera. Entonces, lo que fuimos haciendo fue decir, ok, vamos a hablar de como el momento previo en que estas mujeres están a punto de convertirse en primeras, porque si no, y vamos a agregar flashbacks de algunos pequeños chispazos, momentos de las vidas de estas personas, porque si no, realmente cada una es una película, porque son vidas muy, muy interesantes. Claro, además hay que pensar que la razón por la que elegimos a cada una de estas mujeres es porque son interesantes y porque son muy pioneras y son muy luchadoras por sus sueños. Entonces, muchas de ellas se volvieron primeras en un momento y luego de eso tuvieron una vida de 30 años más, donde tuvieron un montón de logros increíbles y no nos Como, cabía todo. Entonces, claro, hicimos esto de elegir el hito en el que cada personaje se volvió una primera, como que como ella tenía un sueño y no lo lograba conseguirlo hasta que lo consigue y se vuelve la primera en lograrlo y eso es un poco el capítulo. Y también, como mencionaba un poco la Javi, tiene que ver con el formato de la serie, que nosotros le dimos un formato un poco como de documental, sin serlo, no un documental, es ficción y es comedia y es animado, pero, pero tiene la acción en presente, pero también tiene, entre comillas, material de archivo, que son los flashbacks, pero que se ven como si fueran grabados con una cámara con material de archivo. Y también tienen confesionarios como talking heads, entrevistas a cámara, como en los documentales, que de repente se interrumpe la acción y un personaje puede hablar a cámara y puede decir lo que está pensando, mm, sintiendo. Entonces, le dimos ese formato tanto porque nos parece interesante como porque nos facilitaba contar historias tan extensas, el poder interrumpir la historia y que un personaje diga de manera explícita a cámara, me siento así, o esto quiero, o esto es mi lucha ahora. Como que el poder comunicar eso directamente nos ahorra tiempo y nos permitió apretar un poco más de información claro. dentro de la serie. Y bueno, también les quería preguntar por qué han tenido un viaje muy interesante, muy largo desde antes de que el proyecto estrenara.
porque estuvieron entre muchos otros sitios en Animation, en Ventana Sur, en Weird, en Cartoon Forum, en Iberseries. ¿Cómo ha sido todo, pues todo esto? Porque ha sido literal toda una aventura para hacer realidad el proyecto. Y Eh, sí, no. específicamente sobre la participación en esos distintos mercados y festivales, la verdad, ese aspecto en particular no fue tan pesado porque como contábamos con un equipo grande y luego nos asociamos con TVO en España para coproducir y como tuvimos al equipo de Pájaro aquí haciendo el arte en Chile, muchos de ellos nos ayudaron en cosas. Entonces, por ejemplo, el pitch en Animation en Ventana Sur no viajamos a hacerlo nosotros, Claro. y algunos de Iberserie y esas cosas se encargó nuestra coproductora, entonces hay bastantes cosas que se nos alivianaron en ese aspecto. Además, la producción de primeras nos pilló en pandemia. Claro, eso es lo que iba a decir. Entonces hubo alguna participación de festivales que se hicieron online. Entonces hacíamos videos desde aquí de Chile y los enviábamos. Y en el caso, por ejemplo, de presencia en festivales españoles, están nuestros compañeros, nuestros coproductores en España de TVON, con Paloma Mora, que ellos estaban ahí en la presencia de primeras. Eh, entonces ha sido una presencia muy bonita de estar, pero muy ecléctica, porque ha sido de estar en pandemia y luego coproductor. Entonces, eso, claro. Claro, eso con respecto específicamente a los mercados y festivales. Ahora, Mm, el recorrido entero desde la idea bueno, desde ganar o adjudicarnos el premio del CNTV que nos permitió aquí financiarlo y luego producir. Claro, como Javi mencionaba, fue en la pandemia y fue súper complicado porque mm, nosotros nos adjudicamos el fondo a finales del año 2019. Luego de eso vino acá en Chile el estallido social con todos los cambios que exigían el cambio de la constitución y un montón de cosas, lo que afectó la inflación y el valor del dinero. Entonces también el dinero que nos habíamos adjudicado hace 2 meses, no, un mes, lo adjudicamos en septiembre y en octubre fue el estallido social y ya el dinero no valía lo mismo, entonces nuestro presupuesto inmediatamente hubo cambió que como, rehacerlo. y luego además estábamos produciendo cosas con gente de afuera, como que la animación la estaba haciendo el estudio que se llama View, que es un estudio de Brasil. Entonces nosotros teníamos que pagarle en dólares y como te imaginarás, el dólar también cambió durante la pandemia. Fuimos de los primeros proyectos, al menos acá en Chile, que nos tuvimos que adaptar apenas empezó, desde el inicio de nuestra producción, a hacerlo todo online, Todo cosa remoto. que, claro, hoy día suena como algo que todos nos adaptamos a hacer y ya entendemos cómo se hizo, pero en ese momento, con la fluctuación de que el presupuesto ya no alcanzaba como queríamos y con tener que aprender un poco a trabajar de manera remota, fue un recorrido largo, Sí, fue bien arduo y por eso tardó un montón, o sea, nos demoramos varios años en lograr producir claro. estos 8 capítulos, que además, como cada capítulo es una historia de una mujer distinta, en un país distinto, en una época distinta, todos los fondos, todos los props, todos los elementos de producción son distintos, entonces en el fondo fue como hacer 8 cortometrajes. Mm. Entonces, nada, fue súper interesante, súper entretenido y muy buen aprendizaje, pero fue Muy súper pesado, arduo y súper muy pesado. pesado. Estamos cansados, todavía estamos cansados. No nos hemos recuperado, no te vamos a mentir. Claro, Esto que comentan es muy interesante porque, vaya, hay muchos casos hasta existe el término para todas aquellas producciones que se quedan en esos puntos, el infierno de la preproducción es muy sonado. ujú, Pero ustedes, ¿cómo creen que con todas estas, pues, trabas, obstáculos que fueron surgiendo, qué los motivaba a seguir adelante? Porque también habrá muchos equipos que dijeron, ya tiramos la toalla porque esto no está funcionando. ¿Qué los claro. Mira, yo motivó? no te voy a mentir. Yo quise tirar la toalla todo el tiempo. Yo era la persona en el equipo que decía, listo, hasta aquí llegó. No seguimos. Y de alguna manera el equipo, el maravilloso equipo que hizo esta serie, sacaba esperanzas de lugares que yo no conozco porque yo no lo veía, de decir, ya, terminemos, logrémoslo. Es algo muy bonito, es algo muy bueno de hacer y lleguemos a puerto. Veamos cómo, pero lleguemos a puerto.
Yo creo que algo que fue positivo para eso, en términos de lo fragmentado que estaba el equipo, como que el arte se hacía con un estudio en Chile, la animación con otro estudio en Brasil, las voces con otro estudio que está en Colombia y en Miami, la postproducción en España, bueno, y la producción ejecutiva aquí a cargo de Paulina Sangüesa, que entró también como a salvarnos un poco y ayudarnos un montón, como que sin la Pau no hubiéramos podido hacerlo. Todos estos elementos, como la producción ejecutiva en un lugar, como dije, el arte en otro, la animación en otro, las voces en otro, todo en distintas partes, fue un poco caótico, pero al mismo tiempo fue positivo en el Sí, sentido de que quizás nadie se llevó toda la carga que ya era harta. Y cuando nosotros estábamos cansados o a punto de tirar la toalla, de pronto entraba un equipo que era nuevo, o entré el equipo de animación y sí, ellos como venían frescos, no habían estado involucrados en la parte del arte y era les tocaba solo animar. Y luego la postproducción, les tocaba solo la postproducción, no estaban agotados por haber animado, entonces esta fragmentación fue un poco, costó ordenarla, pero fue, al final fue un poco beneficioso porque nos permitió a sí. todos mantener un poco la cordura, quizás. Sí, porque claro, como bien dice Bambú, cada equipo que entraba con la belleza del proyecto mismo de decir, hey, esto está muy bueno, está muy lindo. Y versus nosotros que estábamos, yo, que estaba como, aquí está la toalla, la voy a tirar, del piso 10. Pero ellos decían, no, pues está muy bueno, vamos, démosle. Entonces, como, claro, como cada arista del equipo nutría como cada área de mucha, no solo de su trabajo, sino como de su esperanza en lo Claro, bonito que cada era. miembro del equipo que se iba integrando como que Mm, nos reenergizaba a nosotros sí, con se reencantaba con el proyecto. Llegaba y sí, decía, oye, esto es muy importante y estas historias son buenas y estas mujeres que seleccionaron y era como, verdad que nos gusta este proyecto. Como ¿verdad que que esto cada, era bueno? nos da, era una inyección de energía cuando estábamos cansados. Sí, sí. Justo utilizaron la palabra importante, que bueno, antes de la entrevista decíamos que pues es eso, no es un proyecto muy importante, Claro. pero ¿ustedes cómo lo conciben? Porque decían, adelantaban de que pues obviamente cuando lo toman no dicen esto es importante, pero Ujú. tanto en qué momento se dan cuenta de que lo es y además cuando lo están desarrollando, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo van moldeando, digamos? ¿Cómo lo vamos moldeando? Buena pregunta. Em, Em, yo creo que, claro, este tema de la importancia que hablábamos antes de la entrevista es que claro, el proyecto no nace como decir vamos a tener un discurso importante, un mensaje mm, importante, aunque entendemos que es así, sino que nace como un poco de la inquietud de nosotros y bueno, las co-creadoras, como de tener toda una misma duda y un interés, como decir, oye, estas mujeres que de repente uno no sabe de ellas, sí, mm, yo he escuchado de esta, oh, no sabía que existía ella, y como ir descubriendo esto que es tan interesante. Entonces, claro, como que no hay una búsqueda de que sea importante, pero luego en el proceso nos vamos dando cuenta de que no hay tantos proyectos así y de que se vuelve muy valioso como que apuntar a un público específico y como que niños y niñas puedan ver este tipo de información. Además, también algo que nos vamos dando cuenta al principio del proyecto es que mucha gente lo compara con cosas que sí existen, como algunos libros que existen, como de niñas soñadoras, incluso hay algunas eh, como series de cápsulas televisivas, como más cortas, más breves, como creo que hay una que se llama como Culottes o Valientes, algo así, que es como francesa. mm, Entonces, claro, cuando empezamos nos empiezan a comparar mucho, pero eso más que como desanimarnos, porque aparte nos parece muy bien que existen estos proyectos porque cuentan historias que son interesantes, nos damos cuenta que todas las cosas con las que nos estaban comparando eran todas un poco enciclopédicas, claro, en términos de que son solo información, un capítulo que dura 2 minutos o un libro que tiene una página por personaje y que te dice, Frida Kahlo hizo esto, fin. Es como un diccionario de mujeres importantes y nos damos cuenta que la historia que estamos contando nosotros, que es dedicarle como 10 minutos y medio a cada historia y mostrar un poco quiénes son estos personajes y desarrollar un poco más su personalidad, nos damos cuenta, ahí empieza a caernos como
valga la redundancia, empezamos a caer en cuenta de que es importante y de que se hace poco y de que es súper original y que es como esperamos que una serie primera en sí Claro. misma en su formato y ojalá no la última, o sea, que hayan más cosas así. Sí, para mí yo creo los reales chispazos como de vida, como que voy encontrando personalmente como artista o como escritora, ocurren después de que al conversar de primeras alguien dice, sí, existe este libro o esta cosa. Cuando ya se sale eso de la conversación, ocurre algo muy interesante, que es que la gente empieza a mirarse a sí mismos y a sus propias historias y empiezan a decir, ¿sabes qué? Mi mamá fue la primera en ir a la universidad de nuestra familia, chispazo. Ujú, O luego dicen, ¿sabes qué? Yo conozco a, que mi prima fue la primera que yo conozco en hacer esto, chispazo. O claro. luego alguien, que la parte más linda es, alguien dice, hoy yo no me había dado cuenta, pero yo fui la primera en esto, chispazo. Como que eso de alguna manera va transformando la conversación de lo que hicimos en la serie en algo como que vamos juntando estos puntos de vida que de repente no se habían juntado antes. Creo que el primer chispazo más grande que yo vi de la serie y que creo que me llenó como de energías de seguir fue que la directora del estudio que hizo el arte en primeras, la razón por la cual se ve tan bonito, que se hizo aquí en Chile con un estudio llamado Pájaro Estudio. La directora de ese estudio, que se llama Bernardita Ojeda, es una pionera en hacer series en nuestro país y fue de las primeras que yo conozco en haber tenido un estudio como si uno pensaba, ya, directoras en Chile. Y ella era el primer nombre que uno pensaba. Pero ella, mi sensación es que no había internalizado esa información. Y algunos meses luego de entrado en la preproducción de hacer el arte, un día me dice, yo no me había dado cuenta, pero claro, yo soy una pionera. Y yo como, ¡ah! Sí, Bernie. Claro. Y eso fue un gran momento, fue un momento grandioso porque fue que una pionera haciendo esta serie se dio cuenta que era pionera. Me entiendes? Sí. Como esos chispazos, como que yo les digo, chispazos de vida, como la sensación de que la vida tiene una sensación mucho más grande de lo que es. Ujú. Y yo creo que esas son las cosas más bonitas que de repente sentimos con la serie. Ahí es donde como que yo digo, oh, esto se volvió importante. Y justo eso les quería preguntar porque vaya, es una serie que vaya desde Taipo, tiene, tú acabas de decir, el equipo es primordialmente femenino, los creadores de este show. Sí. Y además se juntan con dos mujeres muy importantes con sus respectivos que son Paloma Mora y también Ujú. Bernardita Ojeda. Entonces, digamos que es una metanarrativa que lleva todo esto, ¿no? No nada más se queda, sino que lo llevan a la práctica. Entonces también no sé cómo se sienten de que pues eso, de que sea verdaderamente una producción encabezada pues por mujeres en su gran mayoría. Mira, ha sido muy bonito porque es algo de lo que siento que nos fuimos dando cuenta mientras teníamos las reuniones de producción. Por ejemplo, me acuerdo perfecto de una reunión de preproducción en que estaba Pájaro Estudio y luego View en Brasil, que las directoras de View también son dos chicas, eh, y como que de repente ellas mismas dijeron, oh, no había estado nunca en una producción en donde la mayoría fueran mujeres, el diálogo se construye distinto, el flow es muy distinto, la manera en que producimos es distinto, es, eh, fue muy, fue muy, fue muy distinto para mí. Yo personalmente había estado en producciones que, claro, o eran 50 y 50 o la mayoría hombres y que de repente estuviéramos como lideradas como, o que las mesas de trabajo fueran realmente lideradas por mujeres, le dio a la serie como este matiz que tenía que estar presente. No era solamente hicimos una serie de mujeres, no, 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 la hicimos con mujeres. Entonces creo que es muy diferente, fue muy, muy hermoso. Y creo que algo que fue bonito también es que al principio fue muy intencional, como que parte del equipo inicial era como, sí, busquemos mujeres con las que trabajar, es importante, y luego de eso como que el caos de la producción o como de todo este tema que estaba el estallido social y luego la pandemia,
fue como, ya, busquemos a... Se volvió menos intencional y se volvió más como busquemos a la mejor gente con la que podamos hacer esto, pero como, yo no sé si no creo como en el destino o algo así, pero, pero luego la gente que fue llegando como inintencionalmente, también fueron siendo equipos liderados por mujeres y como muchas mujeres, entonces como que fue primero a propósito y luego sin querer, pero terminó resultando un equipo que es como mayoritariamente de mujeres y Sí. fue súper, claro, como dices tú, es como una cosa metanarrativa de que esta serie muy de mujeres está realizada mayoritariamente también por mujeres. Comentaban hace un momento de que, pues sí es una serie muy única en su tipo. No, no tiene ese carácter enciclopédico, tampoco hay producciones así. De hecho, a mí la única producción que encontré más o menos es precisamente chilena de Eloísa Díaz, que hace 1 o 2 años hubo un cortometraje, Ciencia Urgente. Sí, Pero precisamente por eso les quería preguntar, ¿qué marca este punto, un antes y un después para Taipo y para la animación chilena? ¿Ustedes cómo lo ven? Ay, no sé si hay un antes y un después para la animación chilena, creo que eso es algo muy, muy gigante. Pero sí para nosotros es un antes y un después. Es una serie que fue muy demandante y que es muy exigente y claramente nosotros no nos habíamos enfrentado a algo así. Para nosotros claramente nos cambió, creo, ujú, como producción. No sé si vaya a cambiar la animación chilena, ujú, ujú. sería lindo de pensarlo, ¿no? Pero no lo sé. Creo que eso lo tienen que responder como los otros agentes dentro de la industria. Claro, como los otros actores de la Claro. industria. Pero claro, a nosotros sí nos dio mucha experiencia. Nosotros habíamos hecho una serie antes, que era La leyenda de Zeta Joss, que le hicimos para Cartoon Network. Pero claro, ahí estábamos coproduciendo con Pan Robot acá en Chile y con Niño Viejo. Y, y era otro tono de serie, mucho más cartoon. Entonces, no sé, creo que eh, a nosotros en particular nos gusta esta idea de hacer cosas que sean bien distintas entre sí y siempre estamos como tratando de hacer cosas que tengan que ver con la identidad en general, como la identidad país o la identidad de algún nicho específico, o con nuestra identidad, como que quiénes somos, qué queremos contar. Y en ese sentido, Z y es muy representativo de un tipo de amistad que nos gusta, que es como una cosa, según nosotros, bien latina, que es Mm. como tratarse un poco mal con los amigos, burlarse de tus propios amigos, y como que eso es muy identitario desde nuestro punto de vista. Y ahora también esto tiene que ver con cosas que tienen, primeras, tiene que ver con cosas que nos interesan mucho y obviamente con la identidad de cada uno de los protagonistas, cuál es su sueño y qué Mm. se siente seguir un sueño. Entonces, no sé si hay un cambio como un antes y un después en la industria, Pero sí en nosotros. pero sí en nosotros hay como una evolución más que un cambio. No es que cambiemos en otra dirección, pero sí nos damos cuenta que ya llevamos 2 series que se han explorado identidades que creemos y que entre ellas dos son muy distintas Claro. y probablemente lo que venga ahora también va a seguir por esa misma línea como de explorar una identidad específica, pero puede ser algo completamente distinto a estas Claro, dos y desde otra como arista. desde una arista muy diferente. Entonces, claro, eso es como un poco Mm. lo que sentimos que viene. Mm. Para terminar, entiendo que todavía están descansando por después de todo este proceso tan largo y por momentos Claro. Sí, tortuoso que así es. comentan, pero no puedo dejar de preguntarles sobre un futuro para primeras, si contemplan ya segunda temporada con todas las historias que les quedaron, quizá un libro, quizá incluso una película de alguien que les haya gustado más. Oh, No lo hemos pensado, creo, no lo hemos pensado. Creo que por el momento solo estamos pensando en cómo hacerla llegar a lo más lejos que se pueda para que la mayor cantidad de gente la vea. Eso es como lo que estamos en este momento. Ahora, una segunda temporada o algo en un formato más largo, yo no me lo he planteado. O sea, la verdad es que lo que sí hemos conversado, no sobre si hacerlo o no necesariamente, pero sí lo que tenemos claro a nivel como de que somos los dos guionistas y trabajamos como contando historias y investigamos un montón de historias. O sea, la cantidad de mujeres primeras, pioneras que tenemos que no están en la temporada es mucho. O sea, si hicimos 8 y leímos, no sé, por Mm, lo menos 100 historias de mujeres. un montón. Y bueno, ahora se están trabajando 5 más en España. La verdad es que
historias que se pueden contar, más capítulos, o incluso las mujeres de las que ya hicimos los capítulos, todas ellas dan para películas, o sea, podríamos haber hecho 8 películas, como que Sí, son, en términos de, el material está, la historia está para contar, pero claro, no estamos seguros aún de cómo sigue, porque la verdad es que recién se estrenó la semana pasada. semana De hecho, pasada. se sigue estrenando, hay capítulos que se estrenan esta semana y no se han visto. Entonces, ahora estamos muy concentrados en la distribución. Viene MIFA, Annecy, y vamos a ir por primera vez con el proyecto listo, ya como a tratar de distribuirlo, de encontrar distribuidores allá y como ver cómo le va esta primera temporada, incluyendo los 5 capítulos para llegar al total de 13 que están haciendo en España y que estamos obviamente nosotros trabajando ahí, ayudando también a darle forma a eso. Entonces, claro, por ahora es como distribuir esto, pero claro, si los tiempos y los dineros, honestamente, se dieran Sí, para hacer más capítulos, nosotros felices haríamos más capítulos, yo creo. No, no, como dice Javi, no nos hemos detenido a pensarlo sí, así esa es la verdad. concienzudamente qué es lo que queremos hacer, pero si las oportunidades se presentan, nosotros feliz haríamos más porque hay un montón de historias que quedaron en el tintero y que nos gustan y que están ahí esperando ser contadas y que son muy interesantes Sí, o sea, son todas inspiradoras, son todas entretenidas. historias hay, Claro, eso historias hay. sí, Pero para el corto plazo, estamos felices como con el estreno de esto que está. Espero que pronto en España puedan ver la primera temporada completa porque se va a estrenar con los 5 capítulos que está haciendo TVON, claro. que les están quedando muy bonitos. Pero eso, Claro. Y nada, aprovechando ahora un poco el espacio entre empezar a distribuir esta primera temporada y potencialmente quizás hacer una segunda, estamos aprovechando este tiempo para avanzar en algunos proyectos que estaban ahí un poquito detenidos, de otras cosas, un largometraje y otras series que estamos, unos cortos, como que estamos con hartas cosas, y aprovechando de hacer avanzar esas cosas para proyectos nuevos. claro.